Emma Walker llevaba 2 días sin sentir calor. Su cuerpo se movía porque se negaba a morir, nada más. El hambre la debilitaba. El miedo la hacía torpe. Cada respiración le producía un dolor agudo en el pecho mientras avanzaba a trompicones entre los altos pinos. Se repetía a sí misma que debía mantenerse despierta, pero su mente divagaba como la nieve arrastrada por el viento. Entonces oyó pasos, pesados, lentos, ni de animal ni de fantasma. Alguien se acercaba a ella a través de la tormenta. Intentó ponerse en pie. Sus piernas fallaron. Sus manos temblaban. Su corazón latía tan fuerte que podía saborear el metal. ¿Qué tipo de hombre encontraba a una mujer sola en una montaña helada? ¿Y qué haría cuando llegara hasta ella? La tormenta azotaba las montañas Ironback con una intensidad que parecía personal. La nieve caía en largas capas sobre la cresta, mientras Emma se abría paso entre la maleza. Su vestido estaba roto. Sus finas botas estaban empapadas. Sus dedos habían pasado de doler a algo peor, algo entumecido y aterrador. No sabía cuánto más podría aguantar. Solo sabía que tenía que seguir adelante. Detrás de ella estaba Richfield. Detrás de ella estaba la vida de la que había escapado. Detrás de ella estaba un matrimonio que había agotado todas las esperanzas que alguna vez había tenido. Los susurros, la vergüenza, las miradas frías de las personas que fingían ser amables. Había dejado todo eso atrás, y ahora la propia montaña parecía preguntarle qué le quedaba por dar. El aliento de Emma formaba pequeñas nubes. Se le agrietaban los labios cuando intentaba pronunciar incluso una pequeña oración. Se detuvo junto a un abeto caído y apoyó su peso contra la áspera corteza. Le temblaban las rodillas bajo la falda. Su provisión de comida se había acabado casi por completo. Sus fuerzas se agotaban con ella. El viento rugía entre las ramas como un ser vivo. Emma oyó algo dentro de él. Un crujido sordo. Un segundo. Un tercero. Alguien estaba cerca. Al principio temió que fuera un lobo, luego un oso. Su mente cansada repasó rápidamente las viejas historias que había oído de niña. Pero ningún animal caminaba así. Los pasos eran lentos y seguros, lo suficientemente pesados como para hundirse en la nieve profunda, lo suficientemente ligeros como para que cada sonido pareciera controlado. Emma intentó levantarse. Sus manos resbalaron. La nieve le picaba en los ojos. Su miedo la oprimía más que la tormenta. Una sombra se abrió paso entre los árboles. Un hombre emergió del remolino blanco. Alto, ancho, envuelto en pieles y ante. La nieve se le pegaba a la barba y al pelo. Sus hombros parecían lo suficientemente anchos como para levantar un buey. Sus botas se hundían profundamente en la nieve con cada paso. Llevaba un rifle a la espalda y una mochila que había visto años de uso. Lo primero que ella notó fueron sus ojos, azules, claros como el hielo de un lago, vigilantes, tranquilos, ni crueles ni cálidos, simplemente firmes. Se detuvo a unos metros de ella, como si le diera espacio para respirar. «Está en apuros, señora», dijo. Su voz era áspera por la falta de uso, pero tranquila. «La tormenta está empeorando. Si se queda ahí tumbada, no aguantará ni una hora». Emma quería responder. Le ardía la garganta. El sonido que salió fue débil y entrecortado. Lo intentó de nuevo, pero las palabras se le congelaron antes de formarse. El hombre se agachó a su lado y le estudió el rostro. Ella sintió su mirada recorrer cada moratón, cada corte, cada temblor de sus manos. No la tocó. Aún no. Parecía pensar antes de actuar. «Has caminado mucho», dijo. «Demasiado para alguien vestido así». «Dime tu nombre», intentó articularlo. 2 pequeñas sílabas. Sus labios apenas se movieron. «Emma», susurró. Él asintió una vez, como si eso fuera suficiente. «Me llamo Luke Barron», dijo. «Mi cabaña está cerca. Te llevaré allí». Emma negó débilmente con la cabeza. Orgullo o miedo, no sabía qué la empujaba a negarse. Quizás ambos. «No te conozco», logró decir. Él bajó la mirada por un momento y luego la volvió a levantar. «No tienes que confiar en mí, pero si te quedas aquí, el frío te matará. No te voy a dejar aquí para que te coman los lobos».
Otra ráfaga de viento la golpeó. La nieve la cegó. Tosió y sintió que sus fuerzas la abandonaban de nuevo. Luke tomó la decisión por ella. Con un movimiento firme, deslizó los brazos por debajo de ella y la levantó como si no pesara nada. Su pecho estaba caliente a través de las capas de piel. La sujetaba con firmeza, pero con cuidado, como si temiera que se rompiera. Emma sintió que su cabeza caía sobre él. Odiaba lo débil que era. Odiaba lo bien que se sentía al ser sostenida, incluso por un extraño. Luke avanzó por la tormenta con pasos seguros. El mundo se difuminó a su alrededor. Viento blanco, árboles oscuros, los latidos de su corazón constantes bajo su mejilla. Flotaba entre la conciencia y la inconsciencia, vislumbrando una pequeña cabaña más adelante. El humo salía de la chimenea como una promesa de vida. Luke empujó la puerta con el hombro y la llevó dentro. Una sensación de calor invadió su piel. La luz del fuego parpadeaba en las paredes de madera. Sintió el calor de la chimenea cuando él se arrodilló y la acostó en una cama cubierta con gruesas pieles. Su visión se nubló. Su cuerpo temblaba. La voz de Luke le parecía ahora muy lejana. «Descansa», le dijo en voz baja. «Aquí estás a salvo». Emma quería creerle, pero el miedo a los hombres había vivido en ella durante demasiado tiempo. Antes de que la oscuridad se apoderara de ella, se preguntó una cosa. ¿Por qué un hombre que vivía solo en una montaña había decidido salvarla? El calor se extendió lentamente por el cuerpo de Emma. Como la luz del sol que se desliza por el suelo en invierno, permaneció muy quieta, temerosa de que, si abría los ojos, el frío volviera y la envolviera. Primero oyó el crepitar del fuego, luego el soplo constante del viento en el exterior, atenuado por las gruesas paredes de la cabaña. Un ligero olor a humo de leña y pino llenaba el aire. Cuando finalmente se atrevió a moverse, una suave piel le rozó la mejilla. Una manta, una cama de verdad debajo de ella. Ni nieve, ni suciedad. Abrió los ojos. Unos toscos troncos de madera formaban el techo sobre ella. La luz del fuego parpadeaba en las paredes. Una chimenea de piedra brillaba con llamas constantes. La habitación era pequeña, tranquila y lo suficientemente cálida como para hacerle picar los ojos con un repentino alivio. Entonces lo vio. Luke Barron estaba sentado cerca del fuego, trabajando en una trampa con manos lentas y cuidadosas. Sus hombros llenaban la silla. Tenía el pelo oscuro bajo un sombrero gastado y su barba reflejaba la luz naranja. Parecía más joven de lo que ella esperaba. Cansado, sí, curtido, pero no viejo. No se había dado cuenta de que ella estaba despierta. Ella lo observó, sin saber muy bien por qué su corazón latía más rápido. Quizás por miedo, quizás por otra cosa. El suelo crujió cuando se movió. Luke levantó la vista de inmediato. «Estás despierta». Su voz no denotaba sorpresa, solo un tranquilo alivio. Emma intentó sentarse. La habitación se inclinó. Luke cruzó la habitación en dos zancadas. «Despacio», murmuró. «Tu cuerpo aún se está recuperando». La sujetó con una mano bajo la espalda. Su tacto era suave, casi cuidadoso. Cuando ella se sentó, él se apartó de nuevo, dejándole espacio. «Has estado dormida casi un día», dijo. «El frío te había atravesado». «Un día», susurró Emma. «No era mi intención. No debería estarlo. Deberías estar viva», dijo Luke. «Y lo estás. Eso es todo». Emma miró sus manos. Estaban bien limpias y envueltas con un paño. Ella no lo había hecho. Debía de haberlo hecho Luke. Tragó saliva. «Gracias», dijo en voz baja. Él se encogió de hombros. «Incómodo. La tormenta te habría matado. No tenía sentido dejar que eso sucediera». Había un pequeño cuenco de madera cerca del fuego. De él salía vapor. Se lo llevó a ella. «Caldo», dijo, «de venado. Te ayudará con los temblores». Sus manos temblaban mientras lo cogía. Luke se dio cuenta y puso una mano grande debajo de la de ella, sujetando el cuenco hasta que ella lo agarró. El calor le subió por los brazos hasta el pecho. Comió despacio. Cada cucharada parecía despertar algo en ella. Luke la observaba en silencio desde unos metros de distancia, sin mirarla fijamente, solo asegurándose de que se las arreglaba.
Me llamo Emma Walker, dijo entre respiraciones. Él asintió una vez. Luke Barron. Afuera el viento empujaba contra las paredes de la cabaña, pero éstas se mantuvieron firmes. Por primera vez en días, Emma se sintió lo suficientemente segura como para respirar profundamente. Luke volvió a su silla. Caminas demasiado lejos con mal tiempo. ¿Te persigue alguien? Emma se tensó y apretó los dedos alrededor del cuenco. Miró al fuego en lugar de responder. Luke no insistió. No tienes que decírmelo, dijo. Ahora no. Emma tragó saliva. Me fui de Richfield. No me quedaba nada allí. Él asintió de nuevo, silencioso como la nieve que caía. El mundo de ahí abajo puede herir profundamente. Emma echó un vistazo a la cabaña. Los suministros se alineaban en las paredes y en filas ordenadas. Las pieles colgaban de clavijas. Las herramientas estaban dispuestas con cuidado. Nada allí parecía descuidado o cruel. ¿Vives solo?, preguntó ella. 8 años, respondió él. Me fui después de la guerra. Las montañas tenían más sentido que la gente. Emma lo entendía mejor de lo que quería admitir. Llegó al fondo del cuenco. Sus fuerzas volvieron a flaquear. Luke le quitó el plato vacío de las manos y lo dejó a un lado. Puedes descansar, dijo. La tormenta sigue siendo fuerte. Las carreteras estarán cerradas durante días. No quiero molestarte, dijo Emma. No lo haces. Su mirada se mantuvo firme y tranquila. Esta cabaña ha soportado tormentas peores que tú. Algo en su forma de decirlo alivió el nudo que tenía dentro. Se acercó a un cofre de madera y lo abrió. Dentro había ropa doblada, ropa de mujer. Son de mi hermana, dijo con delicadeza. Vestidos, ropa interior, medias. Te quedarán mejor que lo que tienes. Emma tocó la tela y dijo en voz baja. ¿Tu hermana? Cita. Ella pasó. Él no dio más detalles. No era necesario. Gracias, susurró Emma. Luke se puso un abrigo grueso. Te dejaré cambiar a solas. Hay agua en el lavabo. Llámame cuando hayas terminado. Salió y cerró la puerta suavemente tras de sí. La nieve lo envolvió de inmediato. Emma se cambió lentamente. El vestido era de lana gruesa, cálida contra su piel. Se lavó la suciedad de la cara, el cuello y los brazos. Cuando levantó la cabeza, apenas reconoció a la mujer que veía en el pequeño espejo. Cansada, magullada, pero viva. «Luke», llamó. La puerta se abrió. Él se sacudió la nieve de los hombros y le dirigió una breve mirada antes de volverse para avivar el fuego. La habitación parecía diferente ahora, más cálida, más suave, más segura. «Puedes quedarte con la cama», dijo Luke. «Yo me quedaré junto al fuego. No puedo dejarte». «Puedes», dijo él simplemente. «Y lo harás». Emma se acostó y su cuerpo se hundió entre las mantas. Luke se acomodó en un jergón cerca de la chimenea y se cubrió con una piel. Las llamas parpadeaban suavemente. La habitación se quedó en silencio. Justo antes de que el sueño la venciera, Emma percibió un movimiento. Abrió los ojos lo suficiente para ver a Luke mirándola. No con hambre ni con deseo, sino con tranquila preocupación. Por primera vez en años, se durmió sin miedo. Mañana descubriría qué tipo de hombre era realmente Luke Barron. La luz de la mañana se colaba por las rendijas de las paredes de la cabaña, fina y pálida como una cinta de oro. Emma se despertó lentamente, envuelta en una calidez que no recordaba haber ganado. Le dolían los músculos, pero no con el agudo miedo de la noche anterior. Esto era diferente. Era el dolor de un cuerpo que intentaba curarse después de demasiado frío, demasiado correr, demasiado dolor. Luke ya estaba despierto. Estaba de pie cerca del fuego, extendiendo masa sobre una tabla de madera. Tenía las mangas remangadas hasta los codos, mostrando unos antebrazos fuertes marcados con viejas cicatrices. Trabajaba con tranquila concentración, moviéndose como si hubiera hecho esto 1000 mañanas en silencio. Emma lo observó un momento antes de hablar. ¿Cocinas? Él no levantó la vista, pero ella vio una leve sonrisa en su barba. Un hombre tiene que comer. El olor de algo caliente llenaba la habitación. Emma se incorporó y se ajustó la manta alrededor de los hombros. ¿Cuánto tiempo he estado dormida?, preguntó. El tiempo suficiente, respondió él,
mientras deslizaba la masa en una sartén de hierro fundido. La tormenta ha amainado un poco, pero fuera sigue habiendo mal tiempo. Emma miró hacia la pequeña ventana. La nieve se acumulaba contra el cristal. Hoy me siento más fuerte, dijo. Lo decía en serio. Su voz no temblaba como lo había hecho ayer. Luke asintió, pero no se volvió. Estar más fuerte no es lo mismo que estar lista para volver a escalar montañas. Su tono no era severo, solo sincero. Emma se puso de pie con cuidado, probando su equilibrio. Se mantuvo en pie unos segundos antes de que sus piernas se tambalearan. Luke se volvió entonces y la sujetó por el codo antes de que se cayera hacia adelante. Su mano era cálida y firme, y ella sintió cómo el calor le subía por la garganta. «Estoy bien», susurró ella. «Eres terca», la corrigió él. «Hay una diferencia». La ayudó a sentarse en la silla cerca de la mesa. Su contacto fue breve, pero suave. Emma miró alrededor de la cabaña y vio cosas que no había visto la noche anterior. Una fila de frascos llenos de carne seca y bayas. Un juego de herramientas colgado cuidadosamente en la pared. Una estantería con 3 libros muy usados. Un rifle pulido y limpio. Una taza tallada en cuerno. Todo allí hablaba de un hombre que vivía de forma sencilla, pero con cuidado. Luke puso un plato delante de ella. Galletas calientes y una pequeña rebanada de carne ahumada. «Necesitas comer», dijo. «Tu cuerpo ha llegado al límite». Emma cogió la galleta. Era suave, caliente y sabía a sal y a algo ligeramente dulce. Le picaban los ojos. «¿Estás bien?», preguntó Luke. Ella asintió con la cabeza y tragó saliva. «Es solo que hacía mucho tiempo que no me servían una comida caliente con amabilidad». Luke no hizo preguntas, no indagó. Se sentó con ella, comiendo en silencio, dándole espacio para que se calmara. Cuando terminaron, lavó los platos con el mismo cuidado con el que hacía todo lo demás. Emma se encontró mirándolo de nuevo, desconcertada por la fuerza tranquila que llevaba como una segunda piel. Después de un rato, habló. «Ayer me preguntaste si alguien me perseguía». Luke se detuvo y se volvió. «No tienes que contármelo. Lo sé». Emma inspiró y exhaló lentamente, «pero quiero contártelo». Él se sentó frente a ella, con los codos apoyados ligeramente en las rodillas, esperando. Emma retorció el borde de su chal entre los dedos. «Mi marido murió hace un mes. La gente del pueblo susurraba cosas. Me culpaba de sus deudas. Me decía que no era bienvenida. Me fui antes de que pudieran decidir algo peor». Luke apretó la mandíbula, pero mantuvo la mirada suave. «Ese pueblo parece peor que la tormenta». «Lo fue», dijo ella en voz baja. «Aquí pensé que podría encontrar la paz, o al menos escapar». «Encontraste una ventisca», dijo Luke. «Y a ti», añadió Emma en voz baja. El silencio se instaló entre ellos. No es pesada, sino cálida, como una manta extendida sobre la nieve fresca. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja. «No te preguntaré por lo que pasó antes. Cuéntame solo lo que quieras contarme». Emma asintió. Estaba más agradecida por eso de lo que él imaginaba. Una ráfaga de viento sacudió la cabaña. Luke se levantó, miró por la ventana y se puso el abrigo. «Tengo que traer más leña», dijo. «La tormenta está arreciando. El fuego no se mantendrá solo». Emma se levantó de la silla. «Puedo ayudarte». «Tú descansa. Quiero trabajar», dijo en voz baja. «Quiero sentirme útil». Luke dudó. Luego asintió con la cabeza. «De acuerdo, pero quédate cerca». Emma se envolvió en el abrigo prestado y lo siguió fuera. El frío le mordía las mejillas, pero el aire era tan fresco que le despertaba los sentidos. Luke se dirigió a la pila de leña y levantó los troncos con facilidad. Emma cogió los más pequeños y los apiló en sus brazos. Se sentía torpe a su lado, pero él no la corregía ni la apremiaba. «Estás mejorando», dijo él al cabo de un rato. «En llevar leña», respondió ella riendo. «En estar de pie», replicó él. «En respirar, en estar viva». Ella se detuvo. El viento le agitaba el pelo. Algo cálido se instaló en su pecho. Los ojos de Luke se posaron en los de ella durante un instante demasiado largo. Algo tácito pasó entre ellos. Entonces, el viento cambió de dirección.
Un sonido débil se propagó entre los árboles. Un crujido lejano. No era un trueno, ni el viento. La expresión de Luke cambió. ¿Qué ha sido eso?, susurró Emma. Él dejó la leña y cogió el rifle que estaba junto a la puerta. Algo que no me gusta, dijo. Se colocó delante de ella, bloqueando el viento y cualquier otra cosa que esperara más allá de los árboles. El corazón de Emma dio un vuelco en su pecho. Había algo ahí fuera, algo que se acercaba. Emma se quedó muy quieta, con el frío penetrando a través de su abrigo, mientras Luke escuchaba el bosque. El viento silbaba entre los árboles, sacudiendo pequeñas ráfagas de nieve. Al principio, ella no oyó nada inusual. Luego, otro crujido, más agudo esta vez, como si alguien pisara ramas heladas. Luke cambió de postura. Su cuerpo la bloqueaba del claro abierto sin necesidad de decirle por qué. «Entra», dijo en voz baja. Emma no se movió. «¿Es un animal?» «No», respondió él. «Los animales no caminan así». Su voz no era fuerte ni asustada, solo firme, lo que hizo que ella confiara aún más en él. Otro sonido se filtró entre los árboles. Un grito débil y luego silencio de nuevo. Emma sintió que el corazón se le subía a la garganta. Había alguien ahí fuera, alguien lo suficientemente cerca como para encontrar este lugar. Luke la miró. «Dentro», repitió. «Ahora». Esta vez ella obedeció y cruzó la puerta, mientras él se quedaba fuera un momento más, escudriñando la cresta. Cuando se reunió con ella en la cabaña, cerró la puerta en silencio, sin dar un portazo, como si no quisiera delatar su presencia. Emma se quedó junto al fuego, con el pulso acelerado. «¿Saben que estamos aquí?» «Lo dudo», dijo Luke. Dejó el rifle junto a la ventana. «La tormenta es intensa. El sonido se propaga de forma extraña. Podrían ser viajeros. Podrían ser hombres de Ridgefield. Podrían no ser nada». Emma tragó saliva. «¿Crees que alguien me ha seguido?» Luke no respondió de inmediato. Apagó el fuego, comprobó el pestillo de la puerta y solo entonces se volvió hacia ella. «Vienes de un lugar problemático», dijo en voz baja. «Los problemas no siempre se quedan donde los dejas». Emma bajó la mirada. La vergüenza y el miedo se enredaban en su pecho. «No era mi intención traer peligro a tu hogar». Luke se acercó, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor. «Emma», dijo, «nadie trae el peligro. Los hombres lo eligen con sus propias manos. No tienes la culpa de lo que has huido». Se le hizo un nudo en la garganta. Sus dedos temblaban un poco y Luke se dio cuenta. Siempre se daba cuenta. «Aquí estás, a salvo», añadió. Era una frase sencilla, pero la forma en que la dijo le hizo respirar más tranquila. Volvió a la ventana y miró a través del cristal empañado. El bosque estaba tranquilo de nuevo. No se oían más crujidos ni voces. Emma se abrazó a sí misma. «¿Crees que se acercarán?», preguntó. «Esta noche no», respondió Luke. «Las tormentas cambian, las montañas se vuelven hostiles. Cualquiera con sentido común buscará refugio o dará media vuelta». «¿Y cualquiera sin sentido común?», preguntó ella. Luke la miró con ternura. «Entonces me encontrarán primero a mí». Algo dentro de su pecho se tensó al oír eso. La idea de que él se expusiera al peligro por ella hizo que algo cálido se desplegara en su estómago, algo que no había sentido en años. Seguridad, cuidado y algo aún más profundo. Apartó esos pensamientos y se dispuso a ayudarle con el fuego. Luke no protestó esta vez. Durante el resto de la tarde, trabajaron juntos en un ritmo tranquilo. Emma remendó un desgarro en el vestido que le habían prestado, mientras Luke preparaba leña nueva. De vez en cuando, él miraba hacia la ventana. Emma también. A medida que el cielo se oscurecía, la tormenta se intensificaba. La nieve golpeaba las paredes en densas oleadas. El viento aullaba como una bestia salvaje. Pero dentro, la cabaña brillaba con calidez. Emma se sentó a la mesa mientras Luke preparaba un sencillo guiso. Sus movimientos eran tranquilos y firmes, y cada uno de ellos calmaba un poco más sus nervios. El olor de la carne cocinándose llenaba la habitación. Cuando él puso el plato delante de ella, Emma sintió que le picaban los ojos de nuevo. «Estás temblando», dijo Luke, sentándose frente a ella. «Es solo que el día me está pasando factura». «No»,
dijo él en voz baja. Estás reprimiendo demasiadas cosas. Ella bajó la mirada hacia sus manos. No estoy acostumbrada a que a alguien le importe si tiemblo. Luke apretó la mandíbula, no por enfadarse con ella, sino por lo que fuera que la había llevado a decir algo así. Deberías haber tenido a alguien, dijo él. Quizás, susurró ella. Cuando terminaron de comer, Emma ayudó a lavar los cuencos. Sus manos rozaron las de Luke una vez. Él se detuvo solo por un segundo. Su respiración se detuvo ligeramente. Ella lo sintió. Él lo sintió. Pero él dio un paso atrás, dejándole espacio de nuevo. La noche se instaló pesadamente alrededor de la cabaña. El viento rugía afuera, pero el fuego dentro brillaba suave y cálido. Emma se acostó de nuevo en la cama y Luke se trasladó a su jergón cerca de la chimenea. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Entonces Emma susurró en el silencio. Luke, ¿y si realmente hay alguien ahí fuera? Su respuesta fue firme. Entonces eligieron la montaña equivocada. Otra ráfaga sacudió la cabaña. Emma se cubrió más con la manta. Observó cómo la luz del fuego parpadeaba en el rostro de Luke. Tenía los ojos abiertos y miraba la puerta, tranquilo como una roca. Era un hombre que soportaba el peso sin quejarse. Un hombre que no alzaba la voz ni alardeaba. Un hombre que la trataba con una gentileza que ella había olvidado que existía. Cerró los ojos, pero el sueño no llegó. En algún lugar en lo profundo de la noche, otro sonido resonó a través de la tormenta. Un leve crujido, más cerca. Esta vez, Emma abrió los ojos de golpe. Luke ya estaba sentado. «Quédate en la cama», susurró. Emma se quedó paralizada mientras él cogía el rifle y se acercaba a la ventana oscura, silencioso como una sombra. Algo o alguien se movía fuera de la cabaña. Luke se quedó de pie junto a la ventana sin respirar. Emma lo observaba desde la cama, con todos los músculos de su cuerpo tensos. La tormenta silbaba contra los troncos del exterior, lo que dificultaba oír nada con claridad. Pero ella sabía que Luke había oído algo real. Su postura se lo decía, inmóvil como una piedra, concentrado como un hombre que había sobrevivido a cosas de las que no hablaba. Otro suave crujido se deslizó a través del viento. Más cerca, lento, probando el terreno, Emma agarró la manta, luchando contra el impulso de levantarse. Su corazón latía con tanta fuerza que le sacudía las costillas. Luke no se giró cuando habló. Su voz era baja, firme, dirigida solo a ella. «Quédate donde estás, Emma», le susurró ella. «¿Es un hombre?» «Lo estoy averiguando». Levantó el rifle y se dirigió a la puerta, manteniéndose en las sombras. No se apresuró, no entró en pánico. Abrió el pestillo poco a poco y entreabrió la puerta lo justo para mirar. El aire frío entró en la habitación. El fuego titiló. Emma se estremeció. Luke volvió a cerrar la puerta y colocó la barra en silencio. «¿Qué has visto?», preguntó ella. Él se detuvo antes de responder. «Huellas, solo un juego, una persona, eso parece». Emma lo miró fijamente. «Alguien me ha seguido. Quizá», dijo él, «quizá alguien se ha visto sorprendido por la tormenta», pero su tono indicaba que no lo creía. Luke bajó la intensidad de la linterna y apagó el fuego hasta que solo quedó un suave resplandor. La cabaña se oscureció. Las sombras se posaron en las paredes. «Duerme un poco», dijo él. «No puedo dormir. Inténtalo». Volvió a su jergón. «Yo vigilaré». Emma quería discutir, pero el día la había agotado. Su cuerpo temblaba de cansancio. Se recostó contra la almohada, mirando la silueta de Luke junto al fuego. Estaba sentado con la espalda recta, los hombros cuadrados, el rifle en el regazo y la mirada fija en la puerta. No se movió en toda la noche. Emma dormía a ratos. Cada vez que se despertaba, Luke seguía vigilando, escuchando, protegiendo su vida como si fuera lo único que importara. Al amanecer, la tormenta había amainado. Luke se levantó y se puso el abrigo. «Quédate dentro», dijo. «Voy a comprobar las huellas». Emma se incorporó. «Voy contigo». «No, Luke». «Por una vez», dijo él, volviéndose hacia ella. «Déjame ocuparme de lo que hay fuera». La tranquila firmeza de su voz la detuvo. Salió a la nieve. Emma se acercó a la ventana
y vio su alta silueta cruzar el claro. Se arrodilló cerca de la pila de leña y luego caminó hacia los árboles, estudiando el suelo con lento cuidado. Cuando regresó, se sacudió la nieve de los hombros y dejó el rifle a un lado. No era un animal, dijo. Emma tragó saliva. ¿Quién era? Sita. Él negó con la cabeza. Las huellas conducían a la cresta y luego desaparecían. Quienquiera que fuera, no se había acercado. Emma apretó las manos alrededor de su chal. Saben que estamos aquí. Luke no lo negó. Estás a salvo dentro de esta cabaña. Eso es lo que importa. Pero ella podía ver la tensión en su mandíbula, una rigidez que él intentaba ocultar. Se volvió hacia la estufa y puso agua a calentar. Comeremos y luego decidiremos qué hacer a continuación. Emma se dirigió a la mesa, pero aún sentía las piernas débiles. Luke se dio cuenta. Le puso una mano en el brazo para estabilizarla. Ayer te esforzaste mucho, le dijo con suavidad. No te esfuerces más hoy. Emma miró su mano y luego a él. No estoy acostumbrada a que alguien se fije en cómo me siento. Luke retiró la mano. Una dulzura en sus dos ojos la calentó más que el fuego. Me fijo en muchas cosas, pero eso no significa que sepa qué hacer con ello. Emma contuvo el aliento. Una leve sonrisa tocó sus labios. Creo que sí lo sabes. Él carraspeó y volvió a la tetera, pero ella vio cómo se le sonrojaban las mejillas bajo la barba. Después del desayuno, trabajaron juntos en silencio. Emma dobló las mantas. Luke afiló las herramientas. El peligro exterior parecía una sombra, pero no lo suficiente como para romper la paz que reinaba dentro de la cabaña. Al mediodía, Emma se sintió con fuerzas suficientes para salir a tomar el aire frío. Luke la siguió sin que ella se lo pidiera, caminando a su lado como si fuera lo más natural del mundo. La nieve brillaba bajo el pálido sol. Las ramas de los pinos se doblaban bajo el peso blanco. El mundo parecía más suave, más tranquilo. Emma exhaló lentamente. Es precioso. Luke asintió. La montaña tiene dos caras, una amable y otra cruel. ¿Con cuál me encontré?, preguntó ella en voz baja. ¿Has conocido las dos y has sobrevivido?, respondió él. Caminaron un poco más. Los pasos de Emma se hicieron más inseguros. Luke se mantuvo cerca, sin tocarla, pero listo por si resbalaba. Un pequeño montículo de nieve le hizo tropezar. Antes de que pudiera caer, la mano de Luke la rodeó por la cintura, estabilizándola con firmeza. Se le cortó la respiración. Su mano no se movió. Su pecho subía y bajaba un poco más rápido. Emma lo miró. Los copos de nieve se aferraban a su barba, derritiéndose sobre su piel cálida. Sus ojos se clavaron en los de ella, firmes, protectores y con algo más profundo que ella no se atrevía a nombrar. Luke, susurró ella. Él no la soltó. Su pulgar rozó ligeramente su cintura, como si estuviera probando si ella se apartaría. Ella no lo hizo. Durante un largo momento, el mundo a su alrededor se quedó en silencio. Sin viento, sin peligro, solo el suave calor entre dos personas que habían estado solas durante demasiado tiempo. Entonces Luke se apartó y carraspeó. Deberíamos volver, dijo. Pero su voz no era firme. Emma lo siguió al interior, con el corazón latiendo más rápido que la tormenta exterior. Había estado huyendo del peligro. Ahora corría hacia otra cosa, algo estable y cálido y aterrador a su manera. Y Luke Barron también lo sentía. A la mañana siguiente, el cielo estaba tan despejado que casi dolía mirarlo. La luz del sol brillaba sobre la nieve como diamantes esparcidos. La tormenta había pasado, pero Emma aún sentía la sombra de la noche anterior. Salió de la cabaña y respiró el aire frío. Luke la siguió, no porque ella necesitara protección, sino porque parecía incapaz de dejarla alejarse de su lado. Las huellas han desaparecido, dijo, escudriñando la cresta. La nieve lo había cubierto todo durante la noche. Emma se abrigó más con su abrigo. ¿Eso significa que quien quiera que fuera volverá? Significa que no se han acercado, respondió Luke. Y eso es suficiente por hoy. Hablaba con una fuerza tranquila, de esas que calman un corazón asustado sin obligarlo a quedarse quieto. Emma observó cómo su aliento se condensaba en el aire. Parecía nacido para esta tierra, sólido, tranquilo, paciente,
un hombre esculpido en las mismas montañas que lo cobijaban. Caminaron juntos hasta la pila de leña. Emma llevaba troncos pequeños, mientras que Luke levantaba los más grandes con facilidad. Ahora se sentía más fuerte, más ella misma, aunque su cuerpo aún conservaba los viejos temblores que iban y venían sin previo aviso. «Te estás recuperando rápido», dijo Luke mientras ella colocaba los troncos cerca de la puerta. «Solo porque me diste un lugar donde curarme», respondió ella. Él se quedó paralizado al oír eso. Solo un segundo. Pero Emma vio el cambio en sus ojos, cómo algo se suavizaba y se tensaba a la vez. Dentro volvieron a calentar la cabaña y compartieron una sencilla comida al mediodía. Después, Emma se sentó cerca del fuego con una manta remendada sobre el regazo. Luke cortó leña nueva de un trozo de pino, cuyo aroma impregnaba el aire. Había paz en su trabajo, paz en el silencio, pero también algo tácito que se construía lentamente entre ellos, como el calor que se eleva de las brasas. Por fin Emma dobló la manta y la dejó a un lado. «Luke», dijo en voz baja. Él levantó la vista. «Me estás cuidando sin pedir nada a cambio». Él dudó. «Necesitabas ayuda». «Eso no es todo lo que me has dado», susurró ella, y él apretó la mandíbula. Sus manos se detuvieron. «He estado solo durante mucho tiempo», dijo Luke. «El tiempo suficiente para olvidar qué hacer con alguien que me mira como tú lo haces». El corazón de Emma se aceleró. «¿Cómo te miro?» «Como si mereciera la pena confiar en mí». Se levantó de la silla, esta vez con las piernas firmes, y caminó hacia él. Luke no se movió. La observó como si temiera que un respiro equivocado pudiera romper algo frágil entre ellos. Emma se detuvo a solo unos centímetros. «Mereces que se confíe en ti». Luke dejó el cuchillo y la madera. Apartó la mirada y luego volvió a mirarla, como si estuviera luchando con algo pesado en su interior. «Emma», dijo en voz baja, «no soy un caballero. He cometido más errores de los que puedo nombrar. He vivido medio salvaje. No sé hablar con elegancia. No sé prometer más que el presente». Su voz temblaba, pero no por miedo. «No te pido elegancia, te pido sinceridad». Luke se acercó un poco, lo suficiente para que ella sintiera su calor. «¿Esto es sinceridad?», dijo. «Pienso en ti desde que te despiertas hasta que te duermes. Por la noche, escucho tu respiración sin querer. Miro la puerta y espero que seas tú quien entre por ella, en lugar del viento. Y cada vez que sonríes, algo en mí que llevaba años inquieto se calma». Emma contuvo el aliento. Las lágrimas le humedecieron los ojos. «Luke». Levantó una mano lo suficientemente despacio como para que ella pudiera apartarse si quisiera. Pero no lo hizo. Sus dedos le acariciaron la mejilla, con rudeza pero con ternura. Ella se inclinó hacia él sin pensar. «Dime que pare», le susurró él. «No lo haré», le susurró ella. Él bajó la frente hasta la de ella. Su aliento le calentó la piel. Le acarició la cara con la mano, con firmeza y delicadeza, como si ella fuera lo más valioso que había tenido nunca. «Emma», murmuró, con la voz temblorosa por primera vez. «Me la estoy enamorando de ti». Ella cerró los ojos y se dejó llevar. «Estoy aquí», le dijo él, y la besó, no con la ferocidad del hombre que una vez tuvo que ser. No con la desesperación de alguien que se aferra al calor en invierno, sino con lentitud, cuidado, seguridad. Un beso que contaba una historia sin palabras, del fin de la soledad, de dos vidas que por fin se tocaban, en un lugar donde el mundo no podía juzgarlos. Las manos de Emma se deslizaron hasta su abrigo. Luke la atrajo hacia sí, pero no con ansia, sino con devoción, con cuidado, con algo profundo y constante que se construía desde dentro. Cuando se separaron, sus respiraciones se mezclaron en el aire cálido. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella en voz baja. Luke le apartó un mechón de pelo de la frente. «Construimos», dijo simplemente. «Una cabaña, una vida, lo que tú quieras. Tú eliges, yo te seguiré». Emma apoyó la cabeza contra su pecho, sintiendo el ritmo lento y fuerte de su corazón. «He dejado de huir», dijo. «Quiero un lugar donde quedarme, un lugar que sienta como mío». «Lo tienes», dijo él.
Justo aquí, ella sintió la verdad en su voz como calor. Afuera, el viento amainó. Las montañas parecían respirar con más facilidad. Y dentro de la pequeña cabaña, dos personas, destrozadas, valientes y en proceso de curación, hicieron una promesa sin necesidad de anillos ni palabras. Se habían encontrado el uno al otro, y eso era suficiente. Si esta historia te ha llegado al corazón esta noche, sería un honor para mí que te unieras a nuestra familia Little Frontier aquí. Tu suscripción ayuda a mantener vivas estas historias del salvaje oeste y significa más para mí de lo que imaginas. Si quieres escuchar más relatos de peligros, amor y segundas oportunidades en la frontera, solo tienes que pulsar el botón de suscripción antes de marcharte. Gracias por pasar este rato conmigo, compañero. Nos vemos en el próximo.